En el siguiente experimento determinaremos el coeficiente de rozamiento estático y dinámico utilizando las leyes de Newton y materiales caseros. Nuestra hipótesis acerca de cuál será el ángulo máximo de elevación antes de que el objeto o el cubo Rubik en este caso empiece a deslizar está primeramente fundamentado porque sabemos que el ángulo tiene que estar entre 0 y 90 y con las experiencias previas que tenemos creemos que va a ser menor de 45 y mayor de 10, ya que 10 grados es muy poco, por lo cual nuestro intervalo de hipótesis que daremos como nuestra hipótesis en el cual estará el ángulo máximo de elevación antes de que deslice es entre 10 y 45 grados. Buenos días. Se nos ha presentado un problema donde nos piden resolver y hallar los coeficientes de rozamiento estático y cinético entre dos superficies de manera experimental, y para ello nosotros lo dividimos en dos casos, siendo el primero el coeficiente de rozamiento estático. Para este caso, la situación que elegimos fue un plano inclinado a cierto ángulo θ y sobre este un objeto de masa m. También nosotros tenemos que saber que la fricción estática máxima se puede representar como el coeficiente de rozamiento S por la normal. Entonces, empezamos con el DSL, teniendo en cuenta toda la situación, que es que está a punto de moverse y está el ángulo y la masa. Definimos los ejes de coordenada, que son el Y y el X, y ponemos las fuerzas que hacen efecto sobre el bloque. Aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje Y y sabemos que, como no se mueve en el eje Y, la suma de fuerzas, que serían la componente del peso en el eje Y y la normal, tienen misma magnitud, porque su sumatoria es 0. Y haciendo sumatoria de fuerza en el eje X, tenemos que la componente del peso en el eje X es igual a la fricción estática máxima. De ahí reemplazamos la fricción estática con esta fórmula y la normal con la que hallamos con la sumatoria de fuerza en el eje Y, y despejando tenemos que el coeficiente de rozamiento estático entre esas dos superficies es la tangente del ángulo en la que, si es que llega a esa inclinación, el bloque se empieza a mover. El ángulo de inclinación con el que obtuvimos el coeficiente de rozamiento estático máximo fue de 14,85 grados, el cual fue el promedio de las 5 repeticiones que hicimos, todas con una incertidumbre de medición de 0,01 grados. Para el segundo caso, donde nos piden hallar el coeficiente de rozamiento cinético, partimos de otra situación, en la que, a pesar que es el mismo plano con el ángulo θ y el objeto de masa m, en este caso, el bloque sí se mueve hacia la derecha y parte del inicio del eje de coordenadas y del reposo. Entonces, empezamos con el DSL, mismos ejes, misma fuerza normal, fricción, pero en este caso cinética porque sí hay movimiento, y el peso. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, como no se mueve en el eje Y, la proyección del peso en el eje Y y la normal son lo mismo, y sumatoria de fuerza en el eje X ahora. En este caso, por segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Entonces, la componente del peso en el eje X menos la fricción es la masa por la aceleración. La fricción cinética se calcula con mu cinético por la normal ya la tenemos por la sumatoria de fuerzas en el eje y reemplazamos en la fórmula. Luego, simplificamos las masas y nos queda que el mu cinético es la gravedad por el seno del ángulo menos la aceleración, todo sobre la gravedad por el coseno del ángulo. Pero para encontrar la aceleración, nosotros tenemos que ayudarnos de cinemática, con la fórmula de la posición a través del tiempo. Pero ya hemos dicho que parte del inicio del eje de coordenadas y del reposo. Por lo tanto, su posición inicial es 0 y su velocidad inicial es 0. Además, sabemos que nosotros vamos a medir de manera experimental cuánto tiempo se demora el objeto en cruzar toda la distancia que es d. Entonces, si reemplazamos que la posición final será d
toda la distancia, R inicial 0 y B inicial 0, tenemos que la distancia que recorrerá es igual a su aceleración sobre 2 por el tiempo que se demore al cuadrado. Despejamos A y esta A la reemplazamos acá. Entonces, para hallar el coeficiente de rozamiento cinético, lo único que necesitaríamos sería el ángulo, la gravedad, la distancia que recorra y el tiempo que se demore. Para calcular la incertidumbre del valor de UK en la pregunta 4, primero debemos saber la incertidumbre de la aceleración o la distancia del tiempo y el ángulo, ya que esos son los que usamos en la fórmula. Entonces, aplicamos las reglas que aprendimos con el laboratorio y hallamos la incertidumbre. Bueno, yo creo que sería mejor escoger la opción B, ya que al ser la superficie más larga, el error se regulará y será menor. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que tal vez el caso B sí tiene menos error porque la superficie es mayor, es más larga, pero en el caso A, al ser más pruebas, puede ser como más exacto. Sí, la A reduciría más la incertidumbre que la B, pero la B concuerdo que tendría menos error. Primero medimos el ángulo con un instrumento digital que era una aplicación en el celular. Luego, con una regla, medimos la altura y la base del triángulo que formaba el plano inclinado para encontrar el mismo ángulo. Sin embargo, esta fue mucho más difícil porque de vez en cuando en las repeticiones las medidas caían en el rango de incertidumbre de la regla y por tal motivo se arrastraban errores en el procesamiento de datos. El cambio que notamos fue que las medidas con el instrumento digital fueron mucho más precisas que con el instrumento analógico. La precisión del nuevo instrumento que utilizamos, la regla, es de 0,1 centímetros y su incertidumbre es de 0,05 centímetros. El coeficiente de fricción cinética salió 0,227 y su incertidumbre salió 0,015, por lo que el error relativo, que es la división entre ellos, es 0,066. El coeficiente de fricción cinética depende de factores que alteran la condición del material. Por ejemplo, propiedades adhesivas, la aplicación de aditivos y qué tan pulida está esta superficie. Asimismo, la temperatura va a afectar el valor del coeficiente debido a que éste altera el estado en el que se encuentra el material. La fricción no siempre realiza trabajo negativo debido a que el movimiento puede estar en la misma dirección que la fricción y en ese caso la fricción daría un trabajo positivo. El primer ejemplo es cuando se intenta mover un objeto y este no se mueve. En este caso, la fricción ejerce una fuerza opuesta al deslizamiento, pero no se mueve, por lo que al ser el desplazamiento cero, el trabajo también será cero. El segundo ejemplo es cuando uno pone un objeto sobre su mano y este se encuentra en movimiento con dicho objeto encima, y ahí la fuerza de fricción estática realiza un trabajo positivo. Y el último ejemplo es cuando se está montando bicicleta. La fricción estática va en contra del desplazamiento, pero este causa un torque positivo, por lo que el trabajo que se realiza es positivo. En conclusión, obtuvimos los ángulos esperados, ya que cayeron en el rango dicho en la hipótesis de 10 a 45 grados. También obtuvimos los coeficientes de fricción, donde el estático máximo fue mayor que el cinético, tal y como lo habíamos esperado.